6 de junio de 1944. Los aliados desembarcan en Normandía, marcando el principio del fin para el Tercer Reich. Más de 150.000 soldados lucharon en esta operación masiva, recordada como un acto heroico. Pero detrás del heroísmo hay un lado oscuro del que casi nadie habla: abusos, violaciones y ejecuciones sumarias que dejaron una marca imborrable en quienes vivieron ese día y los meses posteriores. Hoy te revelaremos las historias más impactantes y oscuras de Normandía. Para entender el desembarco de Normandía necesitamos contexto. En 1944, Europa estaba bajo el dominio nazi. Francia llevaba años ocupada y el pueblo vivía entre el miedo y la resistencia. La Operación Overlord, conocida como el Día D, fue la respuesta aliada para liberar a Europa occidental. Fue una invasión sin precedentes. 5 playas designadas como Utah, Omaha, Gold, Juno y Sword. Los aliados enfrentaron una resistencia brutal. Las bajas fueron inmensas, pero tras asegurar las playas, empezaron a avanzar por los pueblos y campos franceses. Aquí es donde las sombras de la guerra empiezan a mostrarse. Para muchos franceses, la llegada de los aliados significaba libertad. Pero para algunas mujeres, la liberación trajo otro tipo de pesadilla. Se reportaron múltiples casos de violaciones cometidas por soldados aliados, particularmente en zonas rurales. Según registros históricos, soldados estadounidenses fueron responsables de cientos de agresiones, aunque pocos enfrentaron consecuencias. Un ejemplo estremecedor ocurrió en Le Havre, donde Marie Claire, una joven de 19 años, fue atacada en su propia casa. Marie Claire no fue la única. En Le Havre, más de 60 mujeres denunciaron violaciones en un solo mes. Muchas más guardaron silencio, temiendo el estigma o represalias. Aunque hubo intentos de justicia, la mayoría de los casos quedaron en la impunidad, ocultos en los archivos de la guerra. La guerra deshumaniza. En Normandía, los soldados aliados no solo enfrentaron a las tropas alemanas, sino también el dilema de la justicia en el campo de batalla. En algunos casos, los prisioneros, especialmente los de las temidas Waffen-SS, fueron ejecutados sumariamente. Las tropas aliadas justificaban estos actos como represalias por las atrocidades nazis. Estos actos mancharon la moralidad de la liberación. Para algunos soldados, la guerra no dejaba espacio para la compasión. Pero no todo fue oscuridad. En medio del caos, también hubo actos que recordaron la humanidad en la guerra. Uno de ellos fue Robert McAllister, un soldado canadiense que protegió a Elise, una niña que había perdido a su familia en un bombardeo. Historias como estas muestran que incluso en los momentos más oscuros hay quienes no olvidan su humanidad. El desembarco de Normandía fue un triunfo militar, pero también una prueba de la complejidad de la guerra. Heroísmo y tragedia coexistieron, dejando cicatrices profundas en soldados y civiles. Estas historias son importantes, no solo para honrar a las víctimas, sino para recordar que incluso en la victoria, la guerra siempre tiene un precio. ¿Qué opinas de estas historias? Déjanos tu comentario y suscríbete para más historias impactantes.